Cuando resolvemos un problema, debemos identificar los datos que me da el problema, las condiciones que me da el problema. Y además, ¿cuál es la pregunta clave? Es decir, ¿cuál es la pregunta que nos han formulado y la pregunta que queremos resolver? En esta situación problema, nos muestran un rectángulo inscrito en un triángulo cuyos catetos miden 3 y 4 centímetros. Pero además nos dan otra condición, y es que dos de los lados del rectángulo están sobre los catetos del triángulo. Vamos a observar un modelo dinámico de esta situación en GeoGebra. Con GeoGebra tenemos un modelo dinámico de la situación problema. Aquí podemos observar rectángulos inscritos en el triángulo y que cumplen las condiciones fijadas en la situación problema. Hemos llamado X al lado horizontal del rectángulo. Observe que cuando X se aproxima a 4, el área también se aproxima a 0. Lo mismo sucede cuando el lado X del rectángulo se aproxima a 0. Esto lo que nos permite ver es que el área varía y es precisamente eso lo que nos están preguntando. ¿En qué punto, o sea, para qué valor del lado del rectángulo X el área es máxima? Vamos a escribir el área de este rectángulo. Hemos llamado X a uno de los lados del rectángulo, ¿sí? Llamemos Y al otro lado, ¿sí? Quiere decir que el área de este rectángulo es X por Y. Tal como hemos construido nuestro modelo, las X y Y de nuestro rectángulo coinciden con el punto XY que están sobre esta recta, ¿sí? Lo que significa que basta con encontrar la ecuación de esta recta para poder determinar la Y en términos de X. Bueno, observemos que para encontrar la ecuación de esa recta, basta con mirar que cuando se bajan 3 unidades en Y, se desplaza 4 unidades en X, ¿sí? Lo que quiere decir que la pendiente es menos 3/4. Pero además también aquí tenemos el corte con el eje Y, que se da en 0,3. Con eso pues ya podemos identificar cuál es la ecuación de esa recta. También digamos, si uno no tiene clara la definición de pendiente, pues otra de las formas como podría identificar la ecuación de esta recta sería, dados los puntos 0,3 y 4,0, pues construir la ecuación de esta recta. Escribamos la ecuación de la recta, menos 3/4 de X más 3. Y ahora escribamos el área en función del lado X del rectángulo, ¿sí? Para esto entonces vamos a reemplazar Y, que ya lo tenemos en términos de X. Y finalmente, entonces tenemos la función cuadrática que modela el área en función del lado X del rectángulo. Esta expresión corresponde a la función del área de este rectángulo en términos de X, el lado horizontal. En esta expresión, esta función cuadrática, identificamos que A es igual a menos 3/4, B es igual a 3, C es igual a 0, ¿sí? Además, A nos permite deducir que la gráfica que representa esta función cuadrática es una parábola cóncava hacia abajo, cuyo vértice va a ser el valor máximo. Vamos a identificar el X, el valor X del vértice. Para eso, entonces vamos a utilizar la expresión menos B sobre 2A. Hacemos el reemplazo correspondiente . Este valor corresponde a la longitud del lado para el cual el área es máxima.
Ahora, la pregunta que nos formularon inicialmente era el área del rectángulo más grande. Para eso, entonces debemos encontrar el área cuando el lado del rectángulo es 2. Encontramos que el área máxima es 3. Con esto hemos dado respuesta a la pregunta que nos plantearon inicialmente. Hemos entonces encontrado que el área máxima es 3 y que se da cuando la longitud del lado del rectángulo es 2. Aquí tenemos nuestro modelo dinámico en GeoGebra. Bueno, este es el área en función de la longitud X del lado del rectángulo. Observe que cuando la longitud del lado del rectángulo es 2, el área es 3. Y que para cualquier otro valor que tome la longitud del lado del rectángulo, el área va a ser menor.